Siéntanse gozosos de estar en la una y única iglesia que fundó Cristo, que es su esposa, su cuerpo, la ama, la alimenta y la cuida. Divino Espíritu de Dios, ven en nuestro auxilio. Digan conmigo, Santo y Divino Espíritu. Santo y Divino Espíritu. Destruye en mí Destruye en mí toda pereza espiritual, toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda indiferencia, toda duda, todo miedo. todo miedo. Lléname plenamente Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu sabiduría, de tu paz, de tu paz, de tu gozo, de tu gozo, de tu amor, de tu amor, de tu alegría. de tu alegría. A ti, Divino Espíritu, A ti, Divino Espíritu, que eres Dios que eres Dios y siempre nos acompaña, y siempre nos acompaña. a ti sea la gloria, A ti sea la gloria, el honor, el honor, el poder, el poder, la adoración la adoración, por los siglos de los siglos. los siglos de los siglos. Amén. Amén. Comenzamos esta enseñanza en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, hacemos un recuento de lo que expusimos en la primera enseñanza. A ver, dice San Pablo que Cristo es cabeza de la iglesia y la iglesia es su cuerpo. Que en esa iglesia está la plenitud de Dios, Efesios 1:22. Que esa iglesia fue fundada, Efesios 3:10, para que las muchas formas de la sabiduría de Dios se dieran a conocer. Que esa iglesia fue fundada, Efesios 3:20-21, para que se le dé la gloria a Dios a lo largo de toda la historia, por los siglos de los siglos. Amén. Y dice Pablo, eso se me fue revelado a mí, el menor de los santos. Pero yo se los he dado a conocer a ustedes. Y en el capítulo 4:1 decía que tenemos que mantener esa vocación que hemos sido llamados en la unidad del Espíritu, un solo cuerpo, una iglesia. Una sola fe, un solo bautismo, un solo Señor. Y en el versículo 11 hablaba que Cristo dejó sus ministros, sus apóstoles, sus evangelistas, sus profetas, sus pastores, para que no estemos creyéndole a otros falsos. Pastores, profetas y apóstoles falsos. Y si nosotros nos mantenemos en eso, entonces puede ser el cuerpo de Cristo va a crecer hasta la perfección de Cristo. Y ya no seremos zarandeados por cualquier viento de doctrina, por engañadores que con astucia propagan el error. Y luego en el capítulo 5, versículo 23, mirábamos que esa iglesia no solamente es el cuerpo de Cristo, Pablo le da un matiz más alto, es la esposa de Cristo. Y que Cristo la ama, la cuida y la alimenta. Y nunca la va a aborrecer. Y que así el marido debe amar a su esposa y se deben casar siendo los dos uno solo, siguiendo el ejemplo de Cristo con la iglesia. Entonces ya vemos que Cristo tiene una iglesia y que estar en contra de esa iglesia, 1 Corintios 15:8, es un pecado. Ahora bien, los hermanos separados para engañar a la gente dicen: la iglesia católica no es la iglesia de Cristo. ¿Saben por qué? Porque en la iglesia católica hay sacerdotes. ¿Y saben ustedes quiénes mataron a Cristo? Los sacerdotes. Y usted dice: oh sí, aleluya, gloria al Señor. Yo estaba en la oscuridad y acabo de ver la luz. Además, Pablo, cuando perseguía a los cristianos, nos perseguía a nosotros, los evangélicos, Pablo iba y pedía permiso a los sacerdotes, porque Pablo era católico. Y cuando iba camino a Damasco, Jesús lo convirtió y Pablo se metió a cristiano evangélico, aleluya, gloria al Señor, porque Pablo era católico. Y con esas y otras mentiras ganan a muchos ignorantes. Le voy a mostrar que sí fueron los sacerdotes que promovieron la muerte de Cristo. Pero ojo, le voy a mostrar que los protestantes escuchan cantar el gallo y no saben dónde. Le pasa como la bruja, aquella bruja que llegó la señora y le dijo: vengo para que me diga quién me robó el gato. Y le dijo la bruja: déjeme consultar a los espíritus. Bueno, la verdad, dice aquí los espíritus, que ese gato no se lo robó nadie, que eso lo mató un carro. Dijo la señora: no, es que me robaron fue el gato del carro. Pero como gato y gato suena igual.
La Biblia dice que fueron los sacerdotes quienes sí entregaron a Cristo, pero ojo, no fueron los sacerdotes católicos como dicen los protestantes. Pruebas tengo de la Biblia, Reina Valera, aunque le quitaron sabiduría. Y está en el Evangelio de San Juan, capítulo 19, versículo 21. Si no está en la Biblia, no me crean. Ustedes van a poner la lupa y cuando los protestantes, usted protestante que me escucha, que me está viendo, no me miente la madre, agarre la Biblia, su Biblia, Reina Valera, Juan 19, 21. Y cuando ustedes lean ahí, ustedes verán cómo esos que se llaman pastores, profetas, evangelistas, son unos descarados para mentir. Y descaradamente mienten porque los católicos no quieren leer la Biblia y no quieren darse cuenta que dice la Biblia. Y dice Pablo, son expertos en el arte de engañar con astucia. Y véanlo, cómo a cuántos católicos han engañado diciendo que los sacerdotes católicos mataron a Cristo. ¿Qué dice la Biblia? Juan 19, 21. Sí fueron sacerdotes, ¿pero de qué religión? Dijeron a Pilato, los principales sacerdotes. Los principales sacerdotes dijeron a Pilato, ¿qué sacerdote? A ver, la lupa, ¿sacerdotes católicos? A ver, ¿otra vez? Dijeron a Pilato, los principales sacerdotes de los judíos. ¿De los qué? De los judíos. Ahí los protestantes ignorantes entienden católicos. Ahí no dice católico, ahí dice sacerdotes judíos. Pero como la ignorancia es atrevida, nunca ellos se atreven a buscar a ver quiénes eran los sacerdotes judíos y verán que eran sacerdotes de otra religión distinta a la religión católica. Se llamaba la religión judía, la de los judíos, y tenían sacerdotes. Y esos sacerdotes no hacían lo que hacemos nosotros. Esos sacerdotes, tarea para la casa, búsquenlo. Está en Hebreos capítulo 10, versículo 1 en adelante, búsquenlo. Esos sacerdotes ofrecían un toro, un macho cabrío, un cordero en el altar, lo degollaban y ofrecían eso. ¿Ustedes han visto a un cura de la Iglesia Católica hacer eso? Pero la ignorancia es atrevida. No fueron los sacerdotes de la Iglesia Católica. Cristo fundó los sacerdotes de la Iglesia Católica. ¿Se acuerda cuándo fue? En la última cena, cuando les dijo, tomen esto en mi cuerpo que será entregado por ustedes. Hagan esto. Eso se llama ordenación sacerdotal, que viene de orden. Ordenación, de orden. Orden significa mandato. Hagan esto en conmemoración mía. Háganlo por siempre, porque yo lo mandé. Entonces cuando dice hagan esto, los está nombrando sacerdotes, porque los únicos que ofrecían el sacrificio en el culto eran los sacerdotes. Y entonces Jesús les dice hagan esto, los nombra sacerdotes. Y esos nacieron el día de la última cena. Pero la ignorancia es atrevida. Miren la otra. Pablo era católico y se convirtió a la iglesia evangélica. Pablo dejó de ser católico y se metió a cristiano. Porque Pablo, ¿se acuerda que Pablo iba a los sacerdotes y le pedía permiso? Sí. Pero no digan mentiras. ¿Por qué mienten? Toda mentira viene del diablo. Esa también. ¿Qué dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 26, versículo 4 en adelante? 4 y 5. ¿Qué dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 26, versículo 4, versículo 4 al 5? ¿Qué dice? Vean que Pablo no era católico y que Pablo no se metió a evangélico. Quitémosle la máscara ya a los protestantes. Dejémoslos al descubierto que son unos mentirosos, falsos, engañadores en el arte de engañar. Si no está en la Biblia, no me crean, en la Biblia Reina Valera. A ver, lee, ¿quién leyó? ¿Le toca a quién? Bueno, ustedes saben ya a quién le toca. Diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz... El versículo 4, niña. 26:4, ¿sí? Mi vida, pues, desde mi juventud, la cual desde el principio... Vamos a ver, desde la juventud, desde el principio, ¿a qué? La vida de Pablo, ¿en qué religión estaba? Pasé en mi nación,
en Jerusalén. La conocen todos los judíos. ¿En qué religión estaba Pablo? En la religión desde la juventud. Lo conocen todos los judíos. Los cuales también saben que yo, desde el principio, era católico. Vamos a ver si Pablo era católico. Desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión. ¡Bárbaro! Pablo no era católico. Pablo era judío, pero además pertenecía a una secta. ¿Y cómo se llamaba esa secta de los judíos? Vivía fariseo. ¿Cómo se llamaba esa secta? Fariseo. San Pablo no era católico. Vaya a engañar a los tontos. Cristianos evangélicos aman la verdad. No le crean al Padre Toro, porque no es de su iglesia. Pero créanle a la palabra de Dios. Dejen de decir mentiras, ya basta. ¿Hasta cuándo van a engañar a la gente? San Pablo era de una religión llamada judía, pero San Pablo tenía un pecado, era sectario. Pertenecía a una secta. ¿Y cómo llama la Biblia a los que pertenecen a una secta? No. Fariseo. ¿Cómo? Fariseo. San Pablo era fariseo porque pertenecía a una secta judía llamada fariseo. ¡Ah, caramba! No se le olvide. A ver, vamos a hacer una prueba. ¿Cómo se llamaba la secta a la que pertenecía Pablo? Fariseo. Por algo la Biblia dice que Pablo pertenecía a una secta. ¿Saben qué significa secta? Secta es un sector. O sea, hay un tronco común, hay un árbol, y del árbol se le saca un pedacito, un sector, una secta. El árbol era el pueblo judío, y del pueblo judío había un pedacito que era fariseo. El tronco es la iglesia católica, y de la iglesia católica un pedacito con Martín Lutero se salió y pasó a ser secta. Eso se llama secta, un grupito que se salió de un tronco común, secta. Pero observen que el Pablo tenía el mismo pecado que los protestantes. ¿Se acuerda hace rato que decía 1 Corintios 15:8? Porque yo soy un aborto, el más pequeño de los apóstoles, indigno de ser apóstol por haber perseguido a la iglesia de Cristo. Y entonces, ¿a dónde estaba Pablo? En otra religión. Y en esa religión pertenecía a una secta llamada fariseo. Y los protestantes, para tapar que ellos son una secta y para tapar que ellos vienen con el mismo pecado de Pablo, dice, es que Pablo era católico. ¿Y cuántos ignorantes le creen? Y Pablo se metió en evangélico. No, Pablo no se metió en evangélico. Pablo se metió a la iglesia de Cristo, que era la iglesia universal católica, como le explicamos. Ahora, ustedes van a ver que esos fariseos hipócritas pertenecían a una secta. No lo dice Pablo ahí solamente, lo dice en Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, versículo 5. También dice, ahora le toca al Padre, ustedes se tornean ahí. Hechos 15:5. ¿Qué? Hechos 15:5. Van a ver ustedes cómo dice, es la secta de los fariseos. Oiga. Pero alguno de la secta de los fariseos. Pablo pertenecía a una secta que se llamaba los fariseos. ¿Otra vez? Pero alguno de la secta de los fariseos que habían creído. Algunos de la secta de los fariseos se convirtieron. Pablo fue uno de esos. Se convirtió. Era de la secta de los fariseos. Otra cita, Gálatas capítulo 1, versículo 13. Gálatas 1:13, que está después del 12 y antes del 14. Pablo va a decir que él no era católico. No, él no era católico. No digan mentiras. Así se le tumba la mentira a los protestantes.
con la palabra de Dios. Vean, Gálatas 1, 13. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta Ya han escuchado acerca de mi conducta en otro tiempo en otro tiempo, cuando él no se había convertido. en el judaísmo, ¿A qué religión pertenecía Pablo? Él no era católico. Que Pablo era católico, palabra de Satanás. Pablo no era católico. Eso lo inventa el diablo y se lo mete en la cabeza a los protestantes para que engañen a los tontos. Otra vez, ¿a dónde pertenecía Pablo? porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Pablo pertenecía a otra religión, pertenecía a una secta y estaba en contra ¿de quién? De Dios. Nah, está más perdida. Léalo. Ay, no dice. Que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios. ¿Estaba en contra de quién? De la iglesia de Dios. De la iglesia de Dios, no la de Pánfilo, ni de Martín Lutero, ni de José Mí, la de Dios, diga, de la iglesia. De la iglesia de Dios. Una cita más, que Dios sí tiene iglesia y que Pablo perseguía a la iglesia de Dios, y eso es un pecado. ¿Y por qué la perseguía? Porque él era de una secta, y era de la secta de los fariseos. Y cuando Pablo va camino de Damasco, Pablo se convierte, era de la secta de los fariseos y se mete a cristiano, pero no de la iglesia evangélica, porque eso no existían. Ya le dice el rompecabezas de los primeros cristianos, donde estaba María en el primer segmento de ese rompecabezas. María y los apóstoles y los santos padres de la iglesia, después los santos que han dejado la historia en la iglesia del cristianismo, llegando a San Damaso I, que hizo la Biblia, o sea, pasando por el otro, ¿cómo que llamó? San Jerónimo, que la tradujo. Ahí armamos el rompecabezas de los cristianos, de los primeros cristianos. Entonces, no se le olvide, ¿a qué religión pertenecía Pablo? ¿A qué religión? Y dentro de esa religión había una secta. ¿Y cómo llama la Biblia a esa secta? Fariseos. Y eso era Pablo. Ahora les voy a mostrar lo que ustedes nunca han visto y nunca han escuchado. Y a lo mejor se muere y nunca lo vuelven a escuchar si no repiten este video. ¿Cómo actuó Cristo con las sectas? ¿Cómo actuó Jesucristo, el Señor, con las sectas? Porque hoy día dice, es que el Padre Toro, no me gusta escucharlo, porque el Padre Toro no tiene caridad con las sectas. El Padre Toro los trata sin amor. No practica la misericordia, y eso que es misionero de la misericordia. No practica la misericordia. ¿Qué haría Cristo en el lugar del cura Toro? ¿Trataría así? Cristo lo trataría peor. Pruebas tengo. ¿Quieren ver cómo trata Cristo a las sectas? ¿Se acuerda cómo se llamaba la secta? Fariseos. Y lo mostré y tengo testigos. Hechos 26:5. Secta de los fariseos. Hechos 15:5. Secta de los fariseos. Bueno, ya se lo mostré. Ahora yo quiero que ustedes vean cómo trataba Cristo a lo de las sectas. Mateo capítulo 23, versículo 13. San Mateo capítulo 23, versículo 13. Pregunto. Mateo 23, 13. Antes de leerlo de la Biblia Reina Valera, pregunto. ¿Cristo cumplió el mandamiento del amor? ¿Cristo fue tolerante? ¿Cristo practicó la misericordia? ¿Cristo es ejemplo para ustedes y para mí? ¿Es el camino? ¿Es la verdad?
en la vida, tenemos que seguir sus pasos. Vean, reto a los evangélicos y reto a los católicos que me maldicen y que me insultan y que dicen que yo no tengo caridad y que yo no amo porque yo les doy muy duro a las sectas. Los reto a que lean cómo trataba Cristo a las sectas. A las sectas de los fariseos, ¿cómo las trataba? Yo me quedé tonto al lado de Cristo. Cristo los trataba fuerte. ¿Faltó a la caridad? ¿Faltó a la misericordia? No. A ver cómo trató Cristo a los fariseos. ¿Se acuerdan cómo llamaba la secta? A ver, Cristo le va a decir a los fariseos unas palabras. A la secta de los fariseos, a los sectarios de aquel tiempo, que era figura y representación de los sectarios de este tiempo. Y van a ver ustedes que coincide con los evangélicos hoy día. Va. Mas hay de ustedes, escribas y fariseos, ¿Cómo llamaba la secta? Fariseos. hipócritas, ¿Cómo lo llama Cristo? A las sectas que protestaban, a las sectas que estaban en contra de lo que era el judaísmo como tal, verdaderamente, o que no vivían lo que Dios pedía allí, que era una secta allí y que se creían los más santos y puros. Jesucristo los llama hipócritas, fariseos hipócritas. ¿Sabe qué significa hipócrita? ¿Ah? Falso, doble cara. Por un lado, Dios te ama, hermano, Dios te ama. Venga a explicar la palabra del Señor, porque puro amor, nosotros somos puro amor. Y por otro lado, la iglesia es la gran prostituta, el papa es la bestia, el anticristo. Nosotros no hablamos mal de nadie, nosotros hablamos bien de los demás, puro amor. Puro amor. Hipócrita. La iglesia no salva a nadie y después dice, vente con nosotros a nuestra iglesia. Puras mentiras, doble cara. Y dice la Biblia entonces, fariseos hipócritas. Lo dice en el 13, lo dice en el 14. porque cierran. No, el 14, está después del 13 y antes del 15. Hay de ustedes, escribas y fariseos, Lo dice en el 15. hipócritas, Fariseos hipócritas, lo vuelve a insultar. Versículo 15. hay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, En el 16. hay de ustedes, guías ciegos, En el 17. insensatos y ciegos, ¡Qué bárbaro! A las sectas. A las sectas. ¿Le faltó a la caridad? No era tolerante. No amaba. Cometió pecado. Pues créanme que yo sigo el ejemplo de Jesucristo, que es mi Señor. Vamos al el 17, padre. ¿Cómo dice el 17? insensatos y ciegos. Al 17 ciego. El 23. Hay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezman la... El 17, ¿qué dice después de que le dice hipócrita? ¿Qué? ¿O eso qué le dice? Insensatos y ciegos, Ajá. porque ¿cuál es mayor? Bueno. Vamos al 27, ¿será? ¿Qué dice el 27? Sepulcro. El 27. Escuchen para que vean cómo trataba Cristo a las sectas. Hay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, porque son semejantes a sepulcros blanqueados. ¡Bárbaro! ¡Bárbaro! Sepulcros blanqueados. ¡Ah! ¡Qué falta de caridad! ¡Qué falta de tolerancia! Hay que mandar a Cristo para el infierno. Falta de tolerancia, falta de amor. Cristo no tenía caridad con las sectas. Debería ser más tolerante con las sectas. Debería tener más amor con las sectas. Versículo 33. Serpientes, generación de víboras. Serpientes. Nada, ¿no? Fariseos hipócritas, raza de víboras, sepulcros blanqueados. Nada, ¿no? No una vez. 7 maldiciones contra las sectas protestantes.
7 maldiciones contra las sectas protestantes. ¡Ay, ay de ustedes, fariseos hipócritas! Díganme si no sentían lo mismo que sienten los protestantes cuando me escuchan hablar a mí hoy. Y díganme si no insultaban a Cristo igual como me insultan los protestantes y hasta los católicos hoy diciendo que no tengo tolerancia y que no tengo amor. Jesucristo trataba a las sectas así. Entonces los católicos están escandalizados cuando el Padre Toro le dice que son unos mentirosos. Escandalizados, le falta amor, le falta caridad. Oye, si no está en la Biblia no me crean. Es Jesucristo, es el Señor, Él es el camino, la verdad y la vida, es el ejemplo, el modelo a seguir. Y ahora vean ustedes que esas sectas de aquel tiempo se parecen a las sectas de este tiempo, a los evangélicos. ¿Quieren verlos? Vamos al versículo 13. Vamos a verlo paso por paso, para que vean que esas sectas que Jesucristo llamaba fariseos, hipócritas, raza de víboras, sepulcros blanqueados, tenían las mismas características que los evangélicos, que las sectas actuales. Cambiaron de nombre, pero siguen los mismos pasos, los mismos caminos. Si no está en la Biblia, no me crean. Pero Jesucristo no fue tolerante con ellos. Jesucristo les habló claro y les dijo: esto está mal. Ustedes son unos fariseos, doble cara. Ustedes son unos hipócritas. Ustedes son una raza de víboras, culebras venenosas. Ustedes son unos sepulcros blanqueados. A Jesús no le gustan las sectas. No está de acuerdo con esa gente. Escuchen, va. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. ¿Qué le reclama Jesús? Y compárenlo con los evangélicos si no son iguales. ¿Por qué cerráis el reino de los cielos delante de los hombres? Pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. ¿Cuál es la tarea de los protestantes? No dejar que ustedes entren al reino de los cielos. Ni entran ellos, ni dejan entrar. Cierran las puertas. No vayan a confesarse con un hombre pecador. Porque al confesarse, Dios le perdona todos los pecados. Ni ellos se confiesan y le cierran las puertas a la gente para que no se confiese. No vayan a misa. Cuando Jesús dijo en Juan 6:51, yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. El que coma mi cuerpo y beba mi sangre tendrá vida eterna. Yo lo resucitaré en el último día. Mi carne verdadera comida es. Mi sangre verdadera bebida es. Quien coma mi cuerpo y beba mi sangre tendrá vida eterna. Y yo lo resucitaré en el último día. Quien me coma vivirá él en mí y yo en él. Léanlo, está en Juan 6:51. Y léanlo hasta el 58 si quiere o más. Y los protestantes ni lo hacen ni dejan que ustedes lo hagan. Ni entran. Dice Jesús: yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. No dejan, no lo comen ellos ni dejan que ustedes lo comen. ¿Para qué van a misa? Eso es una oblea, eso es una mentira, un mero símbolo. Y ya le bloquearon el camino para entrar al cielo. Cuando Jesús lo prometió: quien coma mi cuerpo y beba mi sangre tendrá vida eterna. No dejan que se confiese cuando Jesús dijo en Juan 20:21 al 23: a quienes ustedes les perdonen los pecados le quedarán perdonados, y a quienes no se lo perdonen le quedarán sin perdonar. Díganme si el trabajo de los protestantes no es el mismo de la secta de aquel tiempo. Ni entran ni dejan entrar. ¡Qué bárbaro! La tarea de los protestantes es trabajar para el diablo, no permitir que la gente se salve. Yo he tenido miles de experiencias. Una vez estaba en una parroquia y llegó una señora: padre, hay una enferma muy grave. ¿Sí? Voy a visitarla. No, padre, no puede ir porque la familia es evangélica y no lo permite. Ella está pidiendo al sacerdote a gritos, pero no permite que vaya ¿cómo es? Su esposo y sus hijos no permiten que. Pero está pidiendo al sacerdote. Pero yo voy. Pero es que no lo van a dejar entrar. ¿A mí qué me importa?
Yo no voy por ellos, yo voy por el que está enfermo. Y agarré y me fui. Buena. Disculpe, permiso, voy a visitar al enfermo. Y se vinieron todos. Y llegué. ¿Usted que está enfermo? Ay, sí. ¿Y verdad que usted se quiere confesar? Sí, padre. No, usted no se va a confesar. Fuera. Voy a hablar con ella. Que se vayan, que voy a hablar con ella. Como perrito regañado salió. ¿La confesaba? Me dio. Me tocó una vez, no conocía una familia y era familia mía. No los conocía. Y me dijeron, y de paso había 2 pastores en la familia, yo no sabía. Bien lejos, por allá. Y me dijeron que estaba enfermo, y era un tío lejano. Y que estaba enfermo. Y quería confesarse. Y le dije, ¿seguro? Porque yo voy a pegar mi viaje, varias horas para ir. Sí, pero no lo van a dejar entrar. Ahí hay 2 pastores, son hijos de él, hay una pastora, y eso no lo van a dejar entrar, pero no por nada. Todos dijeron, se pusieron de acuerdo que usted no entraba, y si entraba lo sacaban. Yo le dije, pero el enfermo quiere. A mí no me importa lo que digan los demás. Ellos ni entran ni dejan entrar. Yo voy. Pero no lo van a dejar entrar, mala suerte. Llegué, buena. Ay, ustedes son los primos. Ahí estaban los 2 pastores esperando. Qué alegría saludar, venga, primo. Y ellos con esa cara, ¿no? Saben que yo era el cura, claro. Les di un abrazo, un beso, un mordisco en el pescuezo, y para ellos era puro amor, ¿no? Y otra prima, ay, que conocerlo, qué bueno, qué bien. Y entonces, así calientico. Y el primo, está enfermo, ¿dónde estará? Y me metí para el cuarto. Y ahí estaba en el cuarto. Pero ahí estaba la pastora adentro, cuidándolo adentro. Y llegué y le digo, hola primita, ¿cómo está? Qué alegría conocerle, yo soy su primo. Vine a visitarlo, primo, ¿cómo está? Yo soy el padre, ¿verdad que se quiere confesar? Dijo, sí. Le dije, por favor, se sale. No, mi papá no se va a confesar, que se salga. Cerré la puerta. Lo confesé. Eso maldecía en la cocina. Cuando salí, le dije, bueno, prima, hasta luego. Ni me contestó. Los pastores se fueron, se perdieron. Ellos ni entran ni dejan entrar. Un sacerdote nunca tiene que preguntarle a los familiares si quieren que él vaya. Si el enfermo quiere, yo voy. Si quiere que me metan un tiro. Y no le voy a preguntar nada. Entro y punto. Le pregunto al enfermo, ¿quiere? Si me dice sí, todos se van. Y no pueden resistir. Pero nosotros tenemos que ser conscientes de que ellos ni entran. Por eso son fariseos hipócritas. Porque dicen que trabajan por el reino de los cielos, que le sirven a Dios. Así hacían los fariseos. Pero no. Ni ellos lo hacían, ni dejaban que otros lo hicieran. Sigue. El 14. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. ¿Por qué son hipócritas los protestantes, al igual que esos fariseos sectarios? Porque devoráis las casas de las viudas, y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. ¿Por qué? ¿Qué hacen los protestantes otra vez? Porque devoráis las casas de las viudas. Devoran las casas de las viudas.